Buenas. En primer lugar, buenas tardes. Dar las gracias a Fernando, a Marisol, por hacer estas jornadas, aunque un poco especiales, sí de sensibilización, porque yo siempre digo que estas jornadas tienen que ser de sensibilización. Me vais a permitir que haga un recuerdo a un amigo que debería de estar hoy en su entierro, pero el compromiso para con el PSOE de Extremadura es estar aquí. Era una persona muy buena gente, fue compañero del PSOE, estuvo también en Escurial, que se ha estado hablando aquí de Escurial. Estuvo en Escurial 4 años de concejal. Me hubiese gustado estar a su lado y por lo menos tenía que hacerle una memoria aquí. Pues mire, a ver, se ha hablado mucho aquí de un montón de cosas que no vamos a repetir, ni vamos a recalcar, no vamos a estar aquí hablando otra vez de lo mismo y de lo mismo, pero sí quería contaros una cosa, algunos seguramente lo sepáis. Yo soy de un pueblito que se llama Aldeacentenera y en el año 83, por el año 83, los compañeros nuestros quitaron la Cruz de los Caídos ya en su tiempo, en aquellos entonces, y quitaron todas las calles que significaban algo del franquismo y se pusieron calles de poetas. Y es así, tal es así, que el centro cultural nuestro se llama Pablo Iglesias. La derecha eso nunca lo asimiló, nunca. Entonces siempre estuvo en la retaguardia esperando a que llegase un mensaje populista que llegó, en su momento llegó. También fue por nuestros errores que no voy a entrar aquí a valorar, pero llegó un mensaje populista y llegó un populista que la derecha más moderada y algunos de los nuestros compró ese mensaje y ganó las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque se ha hablado mucho de la ultraderecha aquí. Se ha hablado mucho y se asemeja muchísimo la historia que estamos viviendo a día de hoy con eso que yo ya he vivido. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que los nuestros compren ese mensaje populista, nuestros votantes compren ese mensaje populista. ¿Cómo se debate esto? ¿Cuál es la mejor herramienta para combatir los populismos? La memoria histórica y la memoria democrática. Por eso, una vez más, muchas gracias, Fernando, por hacer esta jornada de sensibilización. Yo te agradezco muchísimo estar trabajando contigo, aunque a pesar del año tan duro que hemos tenido, que no hemos podido prácticamente ni vernos, ni hemos organizado absolutamente nada, pues te lo agradezco enormemente. Otra manera de combatir esto es la cultura. Y para eso tenemos aquí a nuestra compañera y amiga Nuria Flores, consejera de Cultura y Deporte. Os dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias, compañero Sergio. Buenas tardes a todos y a todas. Nos queda esta difícil tarea de clausurar estas interesantes jornadas que han tenido lugar durante el día de hoy de manera semipresencial. Una vez más se ha puesto en evidencia el firme compromiso de los socialistas y que puede resumirse muy bien en una frase muy conocida de nuestro querido José Saramago, cuando decía que hay que trabajar para evitar que el olvido nos lleve a la indiferencia. Las intervenciones de Guillermo Fernández Varas, secretario general de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta de Extremadura, y también de Fernando Ayala, secretario del Área de Memoria Democrática de la Ejecutiva Regional, han sido el punto de inicio exponiendo de manera clara y veraz y también de forma reivindicativa lo realizado hasta ahora en memoria democrática en nuestra región. Con un recorrido del tiempo han comenzado las jornadas que reivindican y muestran nuestra historia de lucha y progresos.
Y no podía tener mejor orador que el exsecretario general de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura y expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Hemos continuado con una ponencia que ha visibilizado y mostrado la importancia de las políticas públicas en materia de memoria democrática que desde el Gobierno de España se están impulsando en nuestro país y que son un signo de adelanto y responsabilidad con nuestro pasado. Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática y secretario de Memoria Democrática de la Ejecutiva Federal del PSOE de España, ha compartido con nosotros la razón de estas políticas y su importancia vital para nuestra sociedad. Extremadura, comunidad extremadamente represaliada por las fuerzas que se sublevaron con la democracia de la Segunda República, ha recibido una importante partida desde su Secretaría de Estado de Memoria Democrática que nos va a permitir impulsar actuaciones de búsqueda y exhumación de fosas comunes, entre otras. Hace un momento, la compañera Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura, destacaba la importancia de que los jóvenes supiésemos de dónde venimos, y yo le tomo el relevo a Blanca y, si me permitís, cuento una anécdota muy cortita. Me acuerdo cuando me fui a estudiar a la universidad, me fui a la Carlos III y tuve la suerte de que Gregorio Peces Barba me diera clase en primero de carrera. Él entró por la puerta y el primer día de clase, y me acuerdo que ya una vez pasados los primeros 10 minutos le bastó preguntar a 4 alumnos de la clase sobre historia de sus comunidades autónomas. Claro, le bastaba un minuto para saber que evidentemente estábamos perdidísimos. Y esa es la importancia que también mi compañera, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, ha puesto de manifiesto aquí esta mediodía. La importancia de que, ciñéndome a Extremadura, de que nuestros jóvenes sepan que en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor, hubo fusilados, de que nuestros jóvenes sepan que existió un campo de concentración en Castuera, de que los jóvenes sepan lo que ocurrió en agosto del 36 en la Plaza de Toros de la ciudad de Badajoz, por poner algunos ejemplos. Yo, que me considero joven, hace solamente 16 años que estaba en el instituto y nunca nos contaron nada sobre lo que acabo de mencionar. De ahí la importancia de la transversalidad de la memoria democrática, que lo hablaba esta mañana Guillermo también, de la transversalidad que tiene y la importancia que tiene la memoria democrática, y la importancia de que forme parte del currículum educativo. No podríamos tener, a lo largo del día de hoy también, un final mejor que la reivindicación del papel de las mujeres en un hecho ni tan lejano ni tan olvidado como fue el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una mujer, como decía hace un momento, la compañera Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea, nos ha mostrado a aquellas mujeres que tuvieron un papel en ese momento. Mujeres que nunca deben ser olvidadas y sí visibilizadas. Ellas son referentes para todas nosotras y para todos nosotros, y mostrar sus nombres, sus historias y sus realidades nos hace sentir que ellas abrieron caminos que ahora son verdaderas avenidas. En definitiva, unas interesantes jornadas desarrolladas bajo 4 principios claves: recuperación de nuestro pasado contemporáneo reciente, desde el conocimiento y la contribución a entendernos como país y como sociedad; identificación y dignificación de los miles de hombres y mujeres que sufrieron la represión en todas sus formas por su lucha a favor de la democracia durante la guerra y la dictadura, recuperando su historia y su memoria; compromiso y responsabilidad con el cumplimiento de los derechos humanos y promoción de valores democráticos como elemento fundamental de convivencia e identidad. Debemos construir una sociedad, una región y un país que tenga en el pasado un espejo hacia el que mirarse y reconocerse.
La defensa de valores progresistas, de conciencia democrática, de igualdad social y legislativa, de avances en derechos y conquistas políticas, de comunidad y bienestar para todos, de equidad y libertad, son valores que nos definen y son nuestra identidad. En ella debemos seguir trabajando. No quiero terminar mi intervención sin dar una pequeña pincelada a lo que tenemos previsto desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura para este año 2021. Con un presupuesto aceptable, pero nunca suficiente, porque nunca lo es ni lo será, y que esperemos que pueda ser ampliado en próximos ejercicios presupuestarios, continuaremos trabajando en una serie de actuaciones que se centran en los sondeos de localización de fosas y de exhumación, y que, en definitiva, pasarán a formar parte del mapa de fosas que se está también ultimando en estos momentos. En definitiva, poco a poco el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura va siendo realidad y esperemos que más pronto que tarde arranque definitivamente el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática como órgano que coordine todas las actuaciones que se lleven a cabo tal y como está contemplado en la ley. Por último, quisiera que mis últimas palabras supusieran un pequeño homenaje a los que nos precedieron con las primeras aperturas de fosas comunes durante la transición, llevadas a cabo por familiares de víctimas de la represión. Porque, venciendo el miedo y con el apoyo y lucha de los primeros ayuntamientos democráticos de nuestro país, tras 40 años de oscuridad y violencia, fueron recuperados numerosos hombres y mujeres arrojadas a fosas comunes durante la guerra y la posguerra. Vivimos tiempos difíciles, tenemos la enorme responsabilidad de saldar una deuda histórica que tiene este país. Tenemos a los partidos de la ultraderecha empeñados día a día en lanzar mensajes que dicen que estamos empeñados en reabrir heridas. No, señor, no estamos empeñados en reabrir heridas, sino que queremos dignificar, porque ya es hora de dignificar a tantas familias que no saben dónde están sus familiares. No se trata de reabrir heridas, sino de cerrar heridas que se abrieron hace décadas. Para terminar, quiero agradecer también a las asociaciones de la memoria histórica, siempre muy exigentes con la consejería y con esta consejera, como es evidente, para hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática de Extremadura. Muchas gracias. La compañera Lara. Muchísimas gracias, Monte. Buenas tardes a todos, a todas, compañeros, compañeras. En primer lugar, me gustaría agradecer la organización de esta jornada, personificadas en este caso en la persona de Marisol, y me gustaría agradecer la necesidad de organizar estas jornadas con esta labor que diariamente se lleva a cabo, en primer lugar, por las asociaciones de la memoria histórica, porque sin ellas esto no sería posible, de quienes vivimos, revivimos, bebemos y aprendemos, y también de nuestros compañeros y de nuestras compañeras al frente de estas responsabilidades en el partido. Hablo del compañero Pablo Iglesias, hablo del compañero Ramón, hablo del compañero Manuel y, por supuesto, del compañero Fernando. Y hay mucha labor para seguir y para continuar. Y creo que hoy Juventudes Socialistas de Extremadura, de Fátima, de Rafa, de Enrique, han hecho lo que somos y hemos venido haciendo siempre los socialistas. Estas jornadas son dignidad, estas jornadas son historia, pero es otra manera de hacer política, la política de verdad. Y no porque suene eso de verdad o se diga muchas veces, deja de cobrar la verdadera importancia que tiene. La defensa de la verdad es la defensa de la dignidad,
es la defensa de todos y cada uno de los compañeros y compañeras que nos han precedido y que han dado su vida y que no lo podemos olvidar. Y tenemos un deber, tenemos la obligación de saber lo que eso supuso, de lo que eso es, de lo que es vivirlo. Cuando esta mañana veíamos a nuestra compañera Charo Cordero hablar de lo que es y fue esa mina Terrías en Valencia Alcántara, no puedo dejar de sentir ese frío que me caló los huesos cuando precisamente el día de mi cumpleaños el alcalde de Valencia Alcántara quiso que Guillermo Fernández Vara fuera a ese lugar, que fuéramos a ver lo que allí estaba apareciendo. Y eso no puede explicarse, no puede explicarse. Por eso desde aquí reivindico los lugares de la memoria, desde aquí reivindico la labor de educación, porque si hay una asignatura pendiente en nuestra historia, si hay una asignatura pendiente como personas, es precisamente conocer dónde estaba esa gente, qué es nuestra gente. Yo cuando estaba en ese espacio sentía la campana de ese camión que recogió a esa gente por las noches. Mi abuelo fue uno de esos fundadores de las Casas del Pueblo, de esa misma comarca, de esos mismos recorridos. Y eso no podemos olvidarlo jamás. Y eso pasa solo y exclusivamente por ir a conocerlos. Cuando hablamos de la verdad, de esa verdad, hablamos de esa historia. Hablamos del conocimiento real de lo que hicieron esos hombres y esas mujeres. Cómo se ha falseado la historia, no solamente de la Segunda República, de la Primera. Hay auténticos vacíos históricos a base de falsos clichés, a base de mentiras que nos han intentado imponer y que cuesta muchísimo otra vez que el relato se imponga, pero el de esa verdad. Cuando se habla de la labor del desarrollo de la memoria, de la Ley de Memoria Histórica y que se introduzca a las aulas, por cierto, Juventudes Socialistas tiene mucho que ver en esa iniciativa que desde la Asamblea de Extremadura del Grupo Parlamentario ha llevado a cabo, no solo es por la propia reivindicación de la historia y de la verdad. Es que eso es precisamente lo que nos construye como sociedad, conocer la verdad, analizarla, tener ese pensamiento crítico, saber discernir entre lo que es y lo que no es. Así no conseguirán jamás engañarnos. Franco fue regadíos, pero fueron esos campos de esclavos que eran los que los hacían. Y hay que decirlo, y para eso hay que conocerlo. Hablar de verdad es hablar de dignidad, pero sobre todo es de conocimiento y de la propia decencia de la sociedad de la que construimos. Mirad, esta mañana Juan Carlos Rodríguez Ibarra finalizaba su intervención con una frase de Pablo Iglesias que, permitidme esta pequeña anécdota, pero cuando fui candidata en 2015 me recorrí pueblo tras pueblo con una misma casi intervención, pero que era la motivación que me llevaba a ser una socialista convencida y a representar lo que era Guillermo Fernández Vara. Fui por todos y cada uno de esos lugares diciendo que Alfonso Guerra contaba, al igual que Juan Carlos, que habían sido las palabras y las memorias de Antonio Machado diciendo que
Pablo Iglesias tenía el timbre inconfundible de la verdad humana. Un compañero que suena también muchísimo a verdad, que fue verdad y que peleó como nadie por estos ideales socialistas, Antonio Olivenza, con el que compartí uno de esos mítines, me dijo que qué bonito que hubiera elegido esa frase para comenzar, porque era precisamente lo que representábamos los socialistas, la autenticidad de la verdad. Esa verdad que nos hace sentirnos cómplices de lo que hemos sido, de lo que somos, pero sobre todo de lo que somos y somos capaces de hacer para el futuro. Conocer tu memoria, dignificar a los tuyos, es construir la progresión de este partido, pero sobre todo de esta sociedad. Es hacernos más grandes. Paco Fuentes siempre dice que en la transición no había una opción de meterse en política, sino que era un combate por motivos éticos. Pues ahora el Partido Socialista, en estos momentos donde se impone la mentira, donde se impone la burdedad de la simpleza, pero que no se nos olvide, utilizando lo peor que se puede hacer, y es que juegan con las propias necesidades de la familia más vulnerable, juegan con la pobreza, juegan con el sentimiento de la gente que pueda entender que el sistema no les ayuda y que acaban optando por organizaciones, por partidos políticos que lo único que pretenden es la dinamización absoluta de un sistema democrático y de un sistema libre, en el que los ciudadanos y las ciudadanas somos capaces de discernir qué es verdad y qué no es, y elegir con qué quedamos y con qué nos quedamos. El Partido Socialista, y lo decía Juan Carlos esa mañana, en ese afán absolutamente reformista, progresista, siempre ha dotado a esa verdad, a esa autenticidad, a ese famoso ¿para qué? ¿Para qué gobernamos? ¿Para qué queremos estar en las instituciones? Pues queremos estar en los momentos de Pablo Iglesias se hacía por aumentar los derechos y ahora también. Si entonces se hacía para mejorar la sociedad, ahora también en su conjunto. Cuando hablamos aquí de la necesidad de una reforma o la inclusión de temas en el sistema educativo, estamos progresando, estamos haciendo a esta sociedad aún mejor. Por lo tanto, en estos tiempos de mentiras, de ignominias, Benito Pérez Galdós le escribió una carta y decía que él se iba con Pablo Iglesias, porque era el verdadero partido, él lo definió así, el más serio, el más disciplinado y el más decente. Y eso es lo que nosotros y nosotras hacemos en unas jornadas como esta. Venimos a construir sociedad, venimos a construir historia, venimos a dignificar a quienes más lo merecen, a quienes hicieron posible que hoy estemos formados como nunca, a quienes hicieron posible que tengamos el orgullo de que ellos fueron nuestros referentes y jamás consentiremos que sean olvidados, porque su memoria hará a las próximas generaciones unas mejores generaciones y siempre con nuestra verdad humilde, con la decencia que los socialistas y las socialistas a lo largo de toda esta historia nos han permitido y nos han enseñado a hacer. Por mi parte, nada más que agradeceros todo vuestro trabajo,
todas vuestras horas y que nos queda mucho por delante, pero que jamás desistiremos de este empeño tan honrado que es defender la verdad de nuestra historia. Nada más y muchas gracias, compañeros y compañeras.